Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de esto y de aquello. Hoy para el episodio número 3 vamos a hablar de un tema del que no se ha conocido mucho y es la lengua de señas. Nos encontramos en México, así que sería la lengua de señas mexicana. Y para este episodio me acompaña Pamela Rodríguez. Pamela se encarga de la educación inclusiva en lengua de señas y también en braille. Con ella vamos a estar hablando los puntos sobre qué es lo que necesitas para empezar a aprender lengua de señas. Así que, Pamela, mucho gusto en conocerte. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Pamela Rodríguez. Gracias, Estefanía, por la invitación, por participar en este podcast tan interesante y sobre todo en un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho y es mi día a día. Gracias por la invitación nuevamente y pues platico un poco sobre mí. Yo soy licenciada en educación especial. Ay, disculpa. Soy licenciada en educación especial. Anteriormente se daba este título, ahora es licenciado en educación inclusiva. Sabemos que los términos han cambiado durante todos los años, pero en sí mi especialización es discapacidad visual. Atención a alumnos con discapacidad visual, pero por obras del destino hemos estado más enfocados en la parte de todo lo que tiene que ver lengua de señas, y la interpretación y demás. Actualmente trabajo en un CAM, en un centro de atención múltiple, atiendo a personas con discapacidad, diferentes discapacidades, no solo sordos. También soy intérprete de lengua de señas en un municipio. Tengo una escuelita, así le digo yo, mi escuelita que imparte cursos de lengua de señas, braille, para el público en general, porque como bien lo mencionabas al principio, todo ha cambiado y no se ha dado a lo mejor el impacto que requiere, pero mucha gente se suma a esto que es la lengua de señas, lo que es el braille y pues realmente se apasionan por aprender aunque no conozcan a una persona con discapacidad. Entonces es algo que compartimos en nuestro día a día con mi equipo en Manos de Conciencia. Tenemos mucho esta parte del tema de inclusión y pues aquí andamos brindando un granito de arena para erradicar todas esas barreras que pudieran enfrentarse a la comunidad. Así es, y muchas gracias por aceptar mi invitación. Pamela comparte contenido digital en TikTok, ya viste en Facebook, y de hecho es ahí donde la conocí por medio de TikTok, gracias a sus videos, donde nos enseña vocabulario en lengua de señas o en braille, o qué es lo que necesitas para poder empezar a aprender lengua de señas. Y yo estaba estudiando, no tiene mucho que empecé a estudiar lengua de señas, y la verdad es que gracias a ella he podido ir inculcando un poquito más de vocabulario en mí para que este aprendizaje sea un poquito más llevadero. Y así como yo cuando empecé lengua de señas y no sabía por dónde comenzar, siempre era buscar cursos y sí te daban un curso, pero no era siempre como que empezar como yo esperaba. Y sí, siento que cada profesor o cada institución tiene su propio método. Sin embargo, como sabemos, al final de cuentas, la lengua de señas es una lengua y se enseña como cualquier otra, siempre base, aparte de su historia y en fin, con el vocabulario y las estructuras que ésta pueda llevar. Pero para poder empezar, y esta es la duda que creo que muchos tenemos cuando se inicia el tema de la lengua de señas, es ¿qué es? O sea, ¿es lengua de señas? ¿Es lenguaje? ¿Es un idioma? ¿Es un dialecto? ¿Cómo se puede considerar? Sí, la verdad pues es algo que siempre nos preguntan, es una pregunta muy, que a lo mejor dices, ay, es que es muy básica, ¿no? A veces desconocemos un poco la terminología correcta para referirnos tanto a la comunidad sorda como a la lengua de señas. Y sí, precisamente la lengua de señas consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos. Obviamente tu comunicación va a ser por medio de tus manos, la magia que va a tener tus manos para poderte comunicar, pero a esto le vas a acompañar pues una expresión corporal, una mirada intencional, una forma muy peculiar de ti, es como la esencia que tú tienes al transmitir en lengua de señas, porque pues bueno, aquí estamos tú y yo y tú tienes un tono y un timbre de voz diferente al mío,
tú le metes como tu estilo, tu acento y en mi caso pues es igual. Lo mismo pasa en la lengua de señas, cada persona sorda le agrega como ese estilo. Y pues como bien lo dices, la controversia es lenguaje, es lengua. Realmente el término correcto es lengua de señas mexicana. Es una lengua y pues a partir del 2005 forma parte del patrimonio lingüístico de la comunidad sorda. La UNESCO lo declaró como patrimonio lingüístico y es el idioma en el que se comunica la comunidad sorda, la parte de cómo poder entablar una comunicación y ser lo mismo que nosotros hacemos en voz, hacerlo en lengua de señas, poder transmitirlo siempre y cuando acompañado con todas las expresiones faciales y corporales que te mencionaba. Y pues realmente es tan rica y compleja como cualquier otra lengua oral. Tiene su propia gramática, tiene un ejemplo. Nosotros en el español decimos la casa es azul. En lengua de señas solamente decimos casa azul. Omitimos la parte de artículos, preposiciones, nexos, conectores y esto nos ayuda a que en la lengua de señas también podamos dar un mensaje. Entonces, está padre, está muy interesante. Qué padre que tú lo estés estudiando y que también conozcas. Cuando ya haces una máquina de lengua de señas, te va a encantar y ya no lo vas a querer dejar nunca. Sí, al principio es muy difícil, ¿no? Porque quieres comunicar un mensaje y estás como que, ok, la primera señal. Luego, ay, pero ¿cómo digo lo demás? Y siempre te quedas y lo haces mega despacito y piensas que no te van a entender, pero pues así se empieza, ¿no? Y todos empezamos así, todos con la A, B, C. Sí. Y la práctica es la que te va a ayudar para que tú, y ya cuando tengas esa interacción, wow, vas a hacer muchas cosas y vas a darte cuenta bueno, ¿qué te puedo decir yo? O sea, que te encanta lo que haces y que puedes transmitir ese mensaje a la persona sorda. Incluso lo que decías del TikTok, así rapidito te comento yo cómo hice un TikTok. Yo no bailo en mi TikTok, pero, porque no sé, pero comparto vocabulario en lengua de señas porque precisamente amigos sordos me decían, oye, este video toda la gente se ríe, pero no sé qué dice. Y yo les enviaba el video en lengua de señas para interpretárselos. Después, ya que me mandaban más y más y más y más, yo decía, oye, pues voy a hacer un TikTok yo. Voy a hacer un TikTok en donde esté haciendo los mismos trends que están viralizados en TikTok, pero ahora en lengua de señas. Entonces, así empecé haciendo los chistes que publican en TikTok o toda la parte de trends y la verdad es que, pues sí es algo que me gusta poder transmitir esa idea, pero es como tú dices, ¿no? Ya cuando empiezas a entenderle el mensaje, es cuando ya le agarras el amor y vas, quieres más y más y más y más. Sí, claro, y es muy útil para ambos lados, tanto para una persona sorda como para una persona que está aprendiendo, porque, por ejemplo, yo me baso más, como, pues, como dices, en los trends. Entonces, si quiero saber, bueno, tú ya has hecho los tuyos, qué dice tal canción en lengua de señas o cómo sería tal trend en lengua de señas. Y eso también ayuda a uno a estar pendiente y si quiero repetir algún gesto lo puedo repetir y ahí me voy basando. Y pues también al mismo tiempo incluir a una persona sorda que sea parte de una comunidad como lo es TikTok o YouTube o cualquier plataforma social. Y bueno, seguidamente de la pregunta anterior, esta pregunta viene muy de la mano y es cómo se le conoce o cuál es el término para una persona que habla únicamente lengua de señas. ¿Sería sordo, sordomudo, con discapacidad visual, bueno, auditiva? ¿O cómo sería ese término? Bueno, aquí nosotros lo manejamos como quién es parte de la comunidad sorda, ¿no? Entonces, aquí encontramos una persona sorda oralizada, la persona hipoacústica, la persona con el implante coclear, la persona pues oyente. Entonces, dentro de estos personajes que pertenecen en la comunidad sorda, como así ellos lo denominan, entran pues los oyentes, que así nos llaman a nosotros,
la persona que escucha y habla sin ningún problema, sin ninguna afectación. Entonces, siempre que llegas con una persona sorda, te dice, oye, ¿tú eres sordo o eres oyente? La parte de sordo o sordomudo. Antes sí había el término sordomudo y se creía que por ser sordo no podías entablar una comunicación de manera oral. Sin embargo, existe mucho, bueno, la importancia de esto es la estimulación que se brinde desde edades tempranas. Una atención temprana va a cambiar muchas cosas. Entonces, es por eso que existe la persona sorda oralizada y la persona sorda. Los dos son sordos con sordera profunda, bilateral, o sea, en los dos oídos, no tienen restos auditivos, pero la diferencia es que a una persona se le estimuló, se le dio toda esta terapia del lenguaje y demás, y puede entablar una comunicación también de manera oral. Entonces, el término correcto sería persona sorda, pero también no generalizando que no puedan entablar una comunicación de manera oral. Entonces, sí es esta parte. Y pues la persona, así como a grandes rasgos, la persona hipoacústica es la que presenta restos auditivos, y cuántos pues no sabemos, depende de todo un estudio de audiometría y demás. Y la persona con implante coclear pues tiene que ser candidato, depende de la afectación y demás. Pero esto es quienes pertenecen a la comunidad, y el término correcto es siempre anteponer, disculpa, siempre anteponer a la persona, respetándolo como individuo, persona con discapacidad auditiva. Eso es correcto, a veces pensamos que es despectivo y a veces decimos, no, que la persona especial o la persona que es sordita o utilizamos términos que no son correctos. Entonces, dejarlo en persona con discapacidad auditiva y persona sorda. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a romper paradigmas y conocer nuevos términos y correctos. Uh-huh. Sí, también en mis clases me habían comentado que, pues precisamente como dices, una persona que es sorda no precisamente es muda, o que muchas personas sordas pueden llegar a hablar, tal vez no a nuestro rango de voz, pero sí poder captar o decir algunas palabras. Y también muchas veces la gente tiene esa creencia de que porque una persona es sorda o es muda, ya sabe lengua de señas. ¿Este es cierto o no? No, es falso, o sea, es como todo se aprende por imitación. Bueno, el lenguaje se aprende por imitación, entonces esto hay que estimularlo. Si no se estimula, pues no se aprende. Nosotros tenemos alumnos ya de 30 años, 40 años, que apenas van a ingresar con el proceso de la lengua de señas. O sea, toda su educación básica, superior, todo fue pues leyendo los labios de manera oral y demás. Pero sí, es algo que generalizamos y decimos, ¿todos los sordos saben lengua de señas? No, es un mito. Hay que estimularlo y un porcentaje muy alto no lo sabe. Entonces sí, es un mito. Sí, al igual que las mismas señas son igual para todo el mundo. Eso es también un mito, ¿cierto? Exacto. La lengua de señas no es universal. Varía de país en país, incluso de región en región. Existen regionalismos pues, no sé, a veces tenemos alumnos de diferentes estados y luego les digo, a ver, ¿cómo les dicen al niño ustedes? ¿Qué regionalismo utilizan para decirle al niño? Y me dicen que chamaco, escuincle, plebe y demás, ¿no? Por ejemplo, acá en Nuevo León le decimos huerco, de que, ay, el huerco no quiere hacer la tarea. Entonces, toda esta parte entra como regionalismos, modismos que utilizan en diferentes estados, y en la lengua de señas aplica la parte de variables que pudieran existir. O sea, tú puedes ver a que una persona sorda hace la señal de rojo de esta manera, pero también lo puedes ver que lo hace con el dedo índice. Esto entra como variables de estado a estado, pero no es lo mismo el rojo aquí a Estados Unidos. No es lo mismo el rojo aquí, incluso aunque sea de español el idioma. No es lo mismo aquí que en Colombia, que en Argentina. O sea, varía la lengua de señas, pues no es universal. Sí, eso fue algo que me chocó mucho porque aprendí lengua de señas aquí en mi estado y luego aprendí lengua de señas, o sea, en la escuela, en la Ciudad de México, y me aprendí algunas palabras y el maestro preguntaba y yo las hacía, pero él enseñaba otras.
Entonces sí me quedaba así como que, entonces sí se dice de las dos formas, o sea, hay muchas formas de poder decirlo, inclusive dentro de nuestro propio país. Ujú. Sí, lo importante es lo que siempre digo, tener apertura de que si, por ejemplo, en Ciudad de México utilizan compadre así, pero lo vemos más así, simplemente es, pues me hizo otra seña más y tenemos apertura y ya, ya depende del sordo que te toque, pues es la que utilizas, pero está padre. Aprendes más, es la ventaja. Sí, esa es la ventaja. Y Ujú. también todo se puede interpretar en lengua de señas, o sea, nuestro español se puede interpretar en lengua de señas. O todo se puede interpretar, pero no literal. O sea, sí tenemos que ahí variar un poquito con la parte de la lengua de señas porque no existe seña para todo. Por ejemplo, nosotros tenemos sinónimos, ¿no? ¿Cómo le decimos al auto? También le decimos coche, le decimos carro, es carro, auto, coche. Bueno, en lengua de señas solo está la seña de carro, pero ¿cómo lo vas a hacer tú para interpretarlo? Utilizar el sinónimo carro, aunque la persona diga automóvil, me voy a comprar un automóvil, no importa, usa la del carro, es el sinónimo, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe mucha metáfora y toda esta parte, en ejemplo, en canciones? Respetar solamente la gramática de la lengua de señas y pues cuidar que todo el mensaje sea claro. Es decir, yo no te puedo decir, el mundo se me vino encima y hacerte enseñas de que el mundo, o sea, hacer el mundo y me cayó. Pues realmente no quieres decir eso, literalmente no lo quieres decir, es como, híjole, el mundo se me vino encima, tengo muchos problemas, no sé, entonces tienes que cambiar esa idea como en los refranes, en las metáforas, en los dobles sentidos, para que puedas dar. Terminas muy desgastado mentalmente porque tu cabeza está como ahí moviendo todo, pero sí se puede, nada más es estar como tu concentración al 100. Y en la lengua de señas también existen los refranes y todo eso. O sea, ellos tienen su propio. Existe la parte más que el refrán, el doble sentido, el refrán sí se tendría como que explicar, pero por los que utilizan, ellos le llaman mucho como costumbre de oyentes. Por ejemplo, aquí en mi estado le decimos, a lo mejor es algo que en tu estado no también puede pasar, pero aquí cuando decimos, ay, esta persona es bien chismosa, en mi estado le dicen de que es bien peine. Entonces tú a lo mejor relacionas como el peine, de que pues nada más el que uso para peinarme, ¿no? Pero me ha tocado ver a sordos que dicen de que tú peine y yo, sí me peiné, pero yo porque estoy en el mood de ellos de que pues peine, me está diciendo peinar, entonces me dicen, no, pero la costumbre de oyentes, peine, o sea, que te estás peinando, así se dice en Nuevo León, como estás chismeando. Entonces, sí lo utilizan, pero no todos, es bien raro que lo veas, pero sí es algo como que el refrán, la metáfora, el doble sentido y toda esa parte la ubican como costumbre de oyentes. Sí, es como más así. Y había leído algo también como de que precisamente cuando vas a hablar con alguien te preguntan, ¿no? Si no eres de la comunidad. Ajá. Y porque ellos, según lo que había leído, tienen como que es más fácil para ellos o lo interpretan de otra forma cuando están hablando entre puro sordo que cuando están hablando con una persona que sí puede hablar, sí puede escuchar. Sí, 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 porque a veces adecúan la lengua de señas. Ya cuando un sordo, pues lo entablan, lo hacen bien rápido, de que señas y súper rápido. Pero era lo que te mencionaba, cuando tienes el primer contacto con una persona sorda, te pregunta, oye, ¿tú eres sordo o eres oyente? Yo soy oyente. Y luego te empiezan a preguntar que cómo aprendiste, que por qué y demás. Pero a veces, como nosotros como oyentes, eh, a veces desconocemos la parte de los modismos que ellos utilizan, ellos por eso adecuan un poquito de que esta no lo va a ubicar porque no es una seña como tal, no significa nada, pues yo adecuo al oyente. Entonces, Ujú. te explican como un poquito más simplificado.
Sí. Y si, por ejemplo, una persona que está aprendiendo lengua de señas le quiere decir a alguien que es de la comunidad, no sé, cine, digámoslo, pero no sabe cómo se dice, cuál es la seña, puede deletrearlo, o sea, y la persona le puede entender. Sí, mira, aquí una variable, porque sí lo puedes deletrear, o sea, si tú dices, ah, se me olvidó la seña de cine o no me la sé, le dices, vamos, de que vamos y luego ya cine. Y a lo mejor la persona sorda te va a decir, es que no sé leer. Y ese es un mito Mm. que, que existe también. O sea, piensan que, bueno, no sé lengua de señas, agarro el teléfono, le escribo y demás, pero ya no tengo problema porque me va a entender. No, ahí hay un problema porque no todos los sordos saben leer y escribir. Y a lo mejor los que saben leer y escribir lo saben con su propia gramática. Entonces es con frases más simples. Por eso el deletreo, si se hace, pues es como si está leyendo tu mano, y si tú le dices cine, seguramente te va a decir, no sé. ¿Por qué? Porque no sé leer. Pero si sabe leer, te va a decir, ah, es esta, la señal de cine. Entonces aquí entran dos puntos y una generalización que hacemos como sociedad de que, bueno, todos saben leer. Oh, qué interesante, ¿no? Sí, ese es como que un mito que muchos tenemos, de que si no sé una palabra se lo puedo deletrear, pero pues no sabemos si sí la sabe leer o no. Igualmente, si le enseñas a una persona sorda o muda lengua de señas, ¿es lo mismo que le enseñaras a una persona que no lo es? Fíjate que no hay una estadística como tal, pero sí es más fácil para la persona sorda aprender lengua de señas que una persona que no lo es, pues como tiene su distractor auditivo, visual, ellos desarrollan como, bueno, no escucho, mis ojos son mis oídos, entonces yo te voy a poner mucha atención y si yo no te volteo a ver, es como si yo estuviera ahorita hablando contigo y te hablo así, ¿no? De que de lado, me volteo para otro lado y tú vas a decir, oye, pero pues qué grosera, ¿no? O sea, ni siquiera me entabla una conversación bien. Igual para el sordo, o sea, para él es como algo que, un sentido que utilizan mucho, o sea, ellos incluso dicen, mis ojos son mis oídos, yo te puedo escuchar por medio de tus manos y demás. Entonces, esto les ayuda para enfocarse y no tener como el distractor también auditivo, porque ahí sí podemos elegir a qué ver, pero de escuchar, pues no podemos elegir a qué escuchar. Ahorita se escucha un perro, esto lo voy a borrar de mis oídos y solo te voy a escuchar a ti. No, pues la audición es global y escuchas el perro, el, el, el gato que está ahí también, el grillo y demás, escuchas todo y pues a ti, ¿no? Entonces eso es algo que ellos desarrollan más y es más fácil. ¿Y qué sería lo primero que una persona aprendería cuando está en lengua de señas? En edades tempranas podemos decir que depende también mucho si papá y mamá son sordos, porque me tocó trabajar también en un grupo donde yo tenía 10 alumnos sordos de 6 años y pues muchos eran con papá y mamá sordos. Ellos entablaban una conversación como cuando dicen que el niño habla como el adulto, ¿no? Utiliza términos de adulto. Igual ellos enseñan. Entonces, es algo que depende mucho si a lo mejor mamá y papá no son sordos, pero tampoco saben lengua de señas, pero yo le quiero implementar a mi hijo lengua de señas, entonces ahí va a ver si existe un rezago, si lo está aprendiendo o no, y qué es lo primero que va a aprender. Si su lengua materna, si papá y mamá son sordos, su lengua materna viene siendo la lengua de señas, entonces el niño va a aprender lo básico como un niño que a lo mejor lo hace de manera oral, que el mamá, que el papá, que quiero leche, que quiero comer, que tengo hambre, pero más estimulado porque papá y mamá son sordos. Entonces todo lo va a ver. Y el niño que tal vez papá y mamá no son sordos, ahí sí va a depender mucho de que si fue um, hasta el kinder que empezó o hasta la primaria o hasta la secundaria que empezó ahí a estimular la lengua de señas. Pero en el proceso de lectoescritura, cuando ya llegan a eso, sí aprenden todo de acuerdo a la, pues,
depende mucho si empiezan su proceso de lectoescritura, porque a veces están rezagados, pero depende mucho lo que van a aprender de acuerdo al tema que a lo mejor se aborda en educación básica. Al igual la forma de las manos, ¿no? Sí, la- los signos que se hacen, por ejemplo, una vez me habían dicho que, no sé, si haces, por ejemplo, si haces flojito la A o la B o así, tal vez no le vaya a entender mucho la persona sorda o, pues sí, o sea, no le vaya a captar mucho porque, pues para ellos es como hablar, es como escribir. Si lo haces, por ejemplo, si lo haces medio de ladito, lo haces flojito, es como si tú lo estuvieras escribiendo así. Ujú. Sí, ¿no? Y es como cuando nosotros nos dicen, ¿no? De que, oye, es que no te entendí, habla más fuerte, o que a veces nos dicen, hablamos entre dientes. Es que no te entiendo, o sea, no articulas bien y demás. Esto pasa en la lengua de señas. El problema aquí es que, por ejemplo, esta es la letra A, pero si lo pongo así, ya sería como, y le hago una mano base azul, pero si hago esto es como bien, entonces, si yo ya muevo mi mano y no lo hago marcado como debe de ser, sí estaría diciendo a lo mejor otra palabra. Y luego aparte el sordo te dice mucho como, no seas tan robotizado, o sea, tus señas que no sean A, B, C, o sea, más fluido, trata de fluir un poquito más, súbela, o sea, ellos te corrigen, son muy buenos con eso, te corrigen y te ayudan a crecer, pero también te dicen, no las hagas muy flojas, se ven como si estuvieran aguadas sus manos y no te entiendo bien, o sea, si tú me signas, entonces tratan de que lo hagas fluido, pero sí es cuidar mucho porque puede significar otra cosa de lo que tú quieras decir. Sí, no hay falta que nos cometamos un error y decimos una cosa y terminamos diciendo otra. Sí, Y nos el la han sordo enseñado mucho, sí. y nada más te dice como que sí, el sordo, que sí. Sí. Sí, y por ejemplo, también cuando estás enseñando, te voy a poner un caso de mi vida real, ¿no? Yo daba clases de inglés Ujú. y de repente me tocó una niña que era sorda. Entonces en la clase yo ya ahí no sabía cómo abarcarla. O sea, si lo decía en lengua de señas, pongamos el abecedario, que era inglés básico, decirlo en lengua de señas mexicana o de Estados Unidos. O sea, ¿cómo se puede manejar ahí si estás enseñando un idioma? Mira, fíjate que he tenido a alumnas que son el mismo caso y yo les digo que lo ideal es que lo aprendan en su idioma, pero ahora viene la parte del inglés. Oye, pero ¿cómo lo hago si también lo está? Pues puedes empatarle, si es niño, puedes empatarle las dos, decirle, mira, las variables que existen aquí puede ser esta. Porque el niño científicamente, bueno, con estudios comprobados, el niño puede aprender muchos idiomas a la vez. Entonces, tú puedes estimular los dos. A lo mejor decir, ¿sabes qué? Vamos a ver los colores en inglés, pero también te los voy a compartir en lengua de señas mexicana, porque tú vives aquí en México, ¿no? Entonces, esto te puede ayudar, pero también el abecedario. Bueno, mira, te voy a decir lengua de señas mexicana, A, B, C, D, E, F, G, pero la G esta es en lengua de señas, pero si tú la ves así, es en lengua de señas americana. Entonces, fíjate la variable que existe, solamente el dedo pulgar. Si tú la haces aquí, te van a decir, esto está mal porque es en lengua de señas americana. La H igual, no tiene pulgar arriba. Entonces, como poderle empatar significados, esto te pudiera ayudar cuando pues estés haciendo que llegue a tocar alguna experiencia. La parte aquí es que la persona sorda va a conocer más, o sea, si vive aquí, va a estar más ensimismado en México, a lo mejor no en Estados Unidos. Entonces, lo ideal sí sería que primero entablaras conversación en lengua de señas mexicana y luego ya como plus la lengua de señas americana. Así como nosotros cuando yo hablo español, pero quiero aprender inglés, pero también ya aprendí inglés, quiero aprender francés. Entonces, igual, así. Ujú. Y en la enseñanza de la lengua de señas para niños, por ejemplo, de 2 años o de 3 que aún no hablan o hablan poco, ¿esto puede retrasar cuando hablen, enseñarles lengua de señas? Sí, siempre y cuando no se estimule, que solamente le pongan lengua de señas,
y el niño a lo mejor no presenta alguna afectación, alguna discapacidad y que tú no se le estimules de manera oral, ahí puede haber un rezago. Tengo compañeras que ellas no son sordas, de hecho una maestra que trabaja conmigo, pero ella empezó a hablar hasta los 6 años, porque más o menos, sí, como a los 6 años, porque sí sabía entablar una conversación de manera oral, pero era como, yo me comunico en lengua de señas porque mi hermana es sorda, entonces, sí, es algo que papá y mamá, bueno, lengua de señas, pero también de manera oral, pero yo también me comunico en lengua de señas porque mi hermana es sorda y pues lo ves como algo en normalidad en tu familia, entonces puedes rezagar ya hasta que entras al preescolar y que entablas conversación con tus compañeros, ahí es donde viene, pero sí puede existir un rezago. Sí. Oh, eso Sí. sí, ¿verdad? Sí, porque yo tengo un primito y sí quería enseñarle lengua de señas, pero pues él todavía no habla mucho. Y sí me decía mi mamá como, pues puede ser un retraso para él si le enseñas lengua de señas, porque luego va a empezar a hacer en lengua de señas y no va a hablar. Sí. Mientras le estimulen los dos, puede ser. Pero si no habla y luego le ponen la lengua de señas, puede agarrar su comodidad de que es mejor. Si yo le digo, galleta, así, me la va a traer. Entonces nada más es como estimularle. ¿Pero cómo se llama? Ah, galleta y ya, más. Eso es lo importante, estimular las dos. Y cualquier persona puede aprender lengua de señas o una persona, no sé, extrovertida o que hace danza, ya sabes que se aprenden más coreografías, puede aprender más rápido que una persona que no lo hace. Depende, sí, o sea, depende mucho de cómo el esfuerzo, dedicación, todas las funciones ejecutivas, que siempre estés al 100, la parte de memoria, percepción, mucho, mucho, mucho tiene que ver la práctica. De un grupo de 20 puede que 3 personas digan, híjole, pero no se le olvidó ninguna seña, porque también entra la parte de memoria visual, la coordinación visomotora, porque a veces decimos, es que o bailo o coordino las señas o qué hago o me muevo o expreso, no puedo todo, maestra. Entonces, sí depende mucho como todo la parte de funciones ejecutivas que te van a ayudar a poder enriquecer ese aprendizaje. Sí, pero todos lo pueden. Incluso edades ya de la tercera edad. Ahí, te digo, tengo alumnos que me interpretan canciones que son de la tercera edad y dices, wow, o sea, a veces nosotros ni nos animamos y el límite eres tú, ¿no? Ahí te das cuenta que el límite eres tú o las barreras que tú te pongas. Entonces, eso sí es de cualquier edad, es para todos la lengua de señas. Y otro tema muy hablado también es la gesticulación, ¿no? Porque vemos que como que mueve mucho la boca y la cara y una persona que está aprendiendo sí nos da como que medio pena hacer eso porque no vayamos a pensar que, no sé, nos estamos burlando de ellas o que ellas se vayan a burlar de nosotros. Sí, es un tema muy, muy controversial, pero muy padre. Yo batallé al principio a acostumbrarme de los gestos que tenía que hacer. Ya después ahorita me río de mis caras yo misma porque a veces que estás interpretando y te toman una foto y sales con la cara de que haciendo una expresión y yo siempre yo misma me hago de que mis chistes que digo, ay chicos, si quieren memes, si quieren algo, yo tengo muchas fotos, o sea, porque mis caras son de que stickers, para stickers, pero sí es difícil, yo creo que eso es uno de los componentes más difícil, o sea, la gesticulación, sobre todo para una persona que no es muy expresiva, porque tú no puedes decir, no es lo mismo que yo te diga siéntate así sin expresión, a que yo ya te lo diga enojado, siéntate, o sea, mi expresión, yo siempre en broma y en serio les digo, los invito a que se arruguen conmigo, o sea, arrúguense conmigo, nos vamos a arrugar todos, líneas de expresión por acá y demás, porque la expresión es muy importante. A veces la expresión, si no la tienes, no te da el mensaje que tú quieres brindar. Sí, pero es algo complicado. Cuando eres estudiante, lo vas viendo durante la marcha. Sí, da pena al principio, por todas las caras. Tienes que darle mucho hincapié a los gestos y muchas veces sí es como que chistoso y te gana la risa, no sabes si lo estás haciendo bien.
¿Qué técnicas crees que le pueda facilitar esto? ¿Aprender lengua de señas o gesticular? Eh, en técnicas de que les pueda facilitar para aprender lengua de señas y gesticular, ¿cómo puede ser más fácil? Para esto, yo recomiendo mucho, 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 mucho la parte de interacción con personas sordas. Ahora con esta pandemia llega un punto donde todo se vuelve virtual y todo se tiene que adecuar, ¿no? Pero es algo que los sordos ya hacían. Es algo que si ellos te querían llamar, pues obviamente no era por una llamada telefónica, era por una videollamada. Entonces, quieren preguntarte algo, era videollamada entrante de, entonces tú ya entablabas una comunicación con la persona sorda por medio de una videollamada. Entonces, yo siempre he dicho que podemos estar, yo antes de ser maestra, antes de ser intérprete, estuve en muchos cursos, en muchas escuelas, en muchas instituciones, en muchas asociaciones. Yo no aprendí lo suficiente con tantos cursos, y te digo tantos porque fue básicos, intermedios, avanzados y que el módulo y qué tal, hasta que tuve una interacción con personas sordas. Porque yo lo que sabía lo llevaba a la vida real. Y ahora sí, enfréntate. Pero hay veces que personas que quieren aprender no tienen este contacto con personas sordas. Y dicen, ¿dónde lo practico? Ya se me olvidó, porque la práctica, si no lo practicas, se te olvida. Y es por eso que, por ejemplo, en la escuelita que tengo, siempre lo hacemos con maestros sordos también, pero interacción para que ellos, todo lo que aprendes aquí, lo lleves aquí para, no conoces a un sordo, pero cuando lo conozcas vas a ver que ya vas a quitar el miedo, ya no te va a dar nervios, ya no te va a dar, y qué mejor que ellos a mí, o sea, como alumno, me califique, me diga, tengo este error, híjole, lo hice mal, y ellos mismos te corrijan. Entonces, yo creo que la interacción es lo más importante para una técnica que puedes utilizar para tu poder beneficiar el aprendizaje. Sí. ¿Y cuál sería el primer paso para aprender lengua de señas? ¿Cuál crees que sea? El primer paso, pues, es las ganas. El primer paso, sí, es quererlo, querer hacerlo, pero el primer paso es, yo creo que lo importante antes de iniciar, como, a ver, chicos, A, B, C, y aprender como un vocabulario, es conocer como la historia, conocer la parte de terminología correcta que te mencionaba ahorita, quién es parte de la comunidad sorda, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades. Conociendo esto de cómo es la comunidad sorda, cómo vive, qué es lo que enfrentan en día a día y demás, tú vas a tener esa empatía para decir, híjole, o sea, aparte de lo que yo venía a que la maestra me enseñara ABC, pero me enseñó otra cosa que yo no esperaba y no conocía. Entonces, cuando ya llega a este punto, te metes esa espinita de que tengo que aprender porque de verdad me tengo que comunicar porque yo siempre les digo, desde su trinchera todos pueden beneficiar y reproducir esto. Por ejemplo, tú que estás iniciando con el proceso de lengua de señas, yo estoy segura que tú lo has de compartir con amigos, con familia, que dices, hoy aprendí esta seña, es que mira, así se dice. Entonces, ese granito de arena que tú beneficias, si todos lo hiciéramos, pues todos conociéramos la lengua de señas de una manera que a lo mejor todos despertáramos ese interés. Muchas veces pensamos, no conozco a nadie, no tengo a nadie ningún familiar ni nada, ¿para qué aprendo? Entonces, no verlo así, verlo desde la manera empática, porque desde tu campo laboral, desde cualquier escuela, trabajo, sociedad, puedes encontrarte y puedes enriquecer esto. Uh-huh. Sí, es muy importante y sí es muy curioso eso de que primero aprender toda la historia, pues es como si aprendieras cualquier lengua o cualquier materia. Sí fue algo que también me impactó cuando empecé a estudiar lengua de señas. Me acuerdo de mi primera clase, que también yo ya estaba lista, ya había visto algunos videos en YouTube antes del abecedario y los números, y yo ya estaba lista así de, primera clase va a ser el abecedario, ya estoy aquí. Y de repente te enseñan la historia. Y sí.
y sí te quedas así como que, pues sí, no sabía todo esto. Y sí es algo que no se ha visto en años anteriores. O sea, antes no se tenía tanto conocimiento de la lengua de señas y pensábamos que solamente era para esa comunidad, pero he visto que poco a poco se ha incrementado y se ha expandido los cursos y talleres en todo México. Y eso es algo que es muy útil, tanto como uno como profesionista como en su vida cotidiana. Ujú. Claro, es algo muy, muy importante que requerimos. Imagínate si estuviera en la educación básica. Uy, otra cosa sería. Ujú. Sí, ¿verdad? Eso es algo del que se habla mucho en la educación. He visto últimamente que sí les dan cursos a las maestras para que puedan enseñarle, pero sí es algo que le hace falta mucho a México para que se pueda enseñar. Y no solamente si alguno de nuestros compañeros, si estudiamos desde, no sé, desde kinder si se enseña, sino a todos, aprender todos por igual y que nos enseñen también. Claro, claro, súper de acuerdo con lo que dices. Sí, y bueno, ya una pregunta más personal. ¿Tú te acuerdas de cómo fue tu primera lección de lengua de señas? Sí, me acuerdo porque, mira, yo pues estudié licenciatura en educación especial, que te digo que ya cambió, y pues ahí ya sabías que ibas a todo el tema de discapacidad, ¿no? Pero cuando me dicen, oye, te toca el taller de lengua de señas, yo ya había tomado braille, ya había tomado motriz, visual y demás, entonces yo decía, wow, lengua de señas, a ver, vamos a ver. Me acuerdo que iba los sábados en la mañana, con un maestro que respeto y quiero mucho, de la normal en donde yo estaba. Eh, y luego él nos empieza a explicar todo el proceso de la lengua de señas y demás. Y yo decía, pues, ¿qué tan difícil puede ser? De esos retos que tú misma te pones, de que, ay, si ya aprendí esto, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Y luego ya después te explica y te explica. Tú sales de ahí, según tú, conociendo pues el tema que te abordó el maestro. Pero luego yo llegué a mi casa y recuerdo cuando llegué y cómo era esta seña. Y cómo es, o sea, de verdad que tú dices, bueno, lo aprendí, pero fue un aprendizaje significativo y no por el maestro, porque me distraje yo, porque tengo que, o sea, cómo registrar. Yo soy mucho de anotar apuntes cuando está explicando el maestro, además. Eh, y ahí no podía hacer apuntes, o sea, porque era, ok, ni modo que dibujara las manitas y luego, y ya cuando estaba dibujando la primera, ya estaban en la tercera, o sea, no podía hacer apuntes, entonces no encontraba como mi estilo de aprendizaje en esa materia, o sea, en esta parte de la lengua de señas. Yo ya lo tenía bien consolidado cómo estudiar, como todo, pero en lengua de señas no, o sea, por más que yo hiciera apuntes, yo llegaba a mi casa y decía, pero ¿cómo escribí esto? O sea, ¿qué era? No, no entiendo. Entonces esto te daba como el reto, ¿no? Personal de que, pues dale, a practicarle y hacerle. Pero sí fue un reto, la verdad es que yo decía, ¿qué tan difícil puede ser? Y me enfrenté, toma, ahí está tu difícil. Y sí, no es fácil aprender lengua de señas, pero es bonito y si te gusta, lo haces. Sí, eso fue justo lo que me pasó cuando estaba aprendiendo. Al principio hacía mis apuntes y era como el dedo índice a la derecha y luego le das una vuelta y luego Sí. lo lees y era como, ay, pues ¿cómo iba esto? Ya luego tenía que grabar mis clases y ya, o sea, grabarme a mí haciendo el gesto, el signo, pero ya después verlo y acordarme, porque sí escribirlo. ¿Y cuál técnica te ha funcionado? ¿Recordarlo, practicarlo en Fíjate lugar de que tomar apuntes? Ujú. sí, fíjate que ya cuando vi que los apuntes no servían, para mí, en mi caso, porque hay mucha gente que sí lo hace, te digo, tengo alumnos que con el iPad no sé cómo le hacen, pero hasta ponen el emoji y luego ponen la mano y luego o sea, sí hacen apuntes, pero en mi caso no era funcional. Ya cuando dije, no, pues ¿qué hago? Bueno, estoy practicando, estoy viendo los videos que me envía a lo mejor mi maestro, pero también me fui por el lado de las canciones. O sea, a lo mejor no soy en ese tiempo de que no soy experta porque no, y tampoco ahorita me considero, no quiero que se escuche así, o sea, sí conozco mucho del tema y todo, pero siempre tienes que estar en constante cambio y aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando estaba en ese momento yo decía, pues me voy a ir con el cantante que me gusta.
A ver, vamos a ver una canción de, yo sé esta seña, esta seña, esta seña, pero esta no, esta no, esta no, esta no. Entonces te daba pie como para que investigues y luego le preguntabas al maestro y demás. Cuando yo tenía armado, yo me acuerdo que me tardaba como 3 semanas en armar una canción, en armarla, ni siquiera era como en interpretarla. Entonces ya la hacía y ahora sí, vamos a practicarla. Y ya era como practicaba, pero conocía otros términos y luego ya me grababa yo. Todavía lo cuento porque no me da vergüenza, son inicios. Y yo bien segura lo subía a Facebook. Yo lo subía y de que aquí practicando lengua de señas y lo subía a Facebook. Ahorita veo mis videos y digo, ¿qué hacía? O sea, porque, bueno, era una alumna, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a yo aprenderme. Ya cuando me preguntaban, ¿la seña de tener? Ah, pues tener, porque mi canción lo decía. La seña de amor, ah, pues amor, porque también lo decía la canción que yo interpreté. Entonces yo tenía una libretita con puras canciones estructuradas y las empezaba a interpretar. No grababa todas, no subía todas, pero sí era como el plus que me ayudaba como a motivarme para hacer. Sí, pero es un tiempo. Ay, qué curioso, ¿no? Porque es como si aprendieras otra lengua. Yo, para aprender inglés, pues también era con canciones y era palabra por palabra y traducirla. Y ahorita con lo que dices me doy cuenta que pues es igual. O sea, vas aprendiendo la seña por seña y sin que te des cuenta ya te puedes tener un gran vocabulario. Es Sí. algo que no, hasta ahorita no me había dado como que esa conexión de que sí se puede ser de esa forma. Sí, es como conocer, según tu estilo de aprendizaje, digo, todos somos diversos, a lo mejor eso me funciona a ti, a lo mejor te funciona, digo, me funciona a mí, a lo mejor te funciona a ti, pero a lo mejor hay una persona que dice, de plano, yo no. Y anota, y te digo, hay gente que sí se da la habilidad de anotar, y bien padre, o sea, yo diría, ¿qué quisiera yo anotar cuando antes era alumna y me frustraba porque qué anoto? Ella los dibujitos, o sea, te digo, una alumna los dibujitos y todo, pero ya sería el estilo y ritmo. Pero está padre. Sí, ¿verdad? Lo mismo me pasa. Estoy en mis clases y veo a mis compañeras y hay algunas que están anotando y yo digo, ay, ¿cómo es que pueden hacer eso? Yo no pude. Sí, sí, totalmente. Sí. Y bueno, una pregunta más. Si yo quiero ser profesora de lengua de señas o intérprete, ¿qué tengo que estudiar? O sea, ¿tengo que tomar primero un curso o tengo que tomar una licenciatura? Bueno, para esta pregunta, la verdad es que sí está muy, es complicado decirte que tienes que tener esto, esto y esto, ¿no? Pero, eh, porque no hay una, ¿cómo te diré? Pues una institución que diga, salen de aquí los intérpretes. Sí hay quien prepare como para conocer la lengua de señas y demás, pero una exclusiva de intérpretes no hay. Sí existe a lo mejor cursos de formador de intérprete cuando tú ya quieres y demás. Pero yo lo que sí te puedo decir es que actualmente yo perdí la cuenta de cuántos cursos entré, pero actualmente yo me sigo capacitando, entrando a cursos todavía. De hecho, yo estoy con una persona sorda en Ciudad de México, muy conocido nacional e internacionalmente, Ernesto Escobedo, amigo mío, y sí, yo siempre me preparo como con sordos también líderes que ellos te pueden enriquecer lo que tú ya sabes. Existen neologismos, por ejemplo, COVID acaba de ser un término que fue, pues hace años, ¿no? Digo, hace poquito. Entonces no existía hace años y, oye, ¿cuál es la seña de COVID? ¿Cómo me tengo que actualizar? Entonces hacemos como, COVID, porque esta le hicieron las personas sordas. Entonces yo trato de preguntarle como a sordos líderes cuáles son las señas que utilizan, o el TikTok, que tampoco lleva mucho tiempo, Uber, todo este tipo de señas que van como creciendo. Pero yo sí puedo decir que un curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos no pueden darte como esa pauta para tú ya brindar un curso de lengua de señas porque hay cosas que necesitas aprender, investigar y todo. Pues sí, algo que sí te va a ayudar o que es lo que, pues a lo mejor la escuela normal
que, que pues salen, que es especializada para generar docentes en el término de inclusión. Esto te ayuda porque llevas materias desde lo básico, desde tu oído externo, interno, medio, qué es la cóclea, qué es el hueso mastoideo, o sea, toda esta parte teórica en una licenciatura en educación especial te la brindan, o sea, preparado estás como en la parte teórica, ya nada más falta y queda en ti como la parte de, ok, síguele practicando lengua de señas, lo ves aquí, pero en no dejarlo para que no lo olvides. Entonces, sí es algo que te puede enriquecer mucho. Ok, sí, eso es algo que muchas veces se desconocen cuando estás escogiendo una licenciatura y si te interesa el tema de lengua de señas, pues no hay como tal una licenciatura en lengua de señas o una Ok. licenciatura en braille, ¿no? Siento que va mucho de la pedagogía y ya de ahí las otras ramas que puedes utilizar para ya dar clases, porque pues de eso se basa, saber cómo dar una educación y ya de ahí partir a, si quieres, enseñar un idioma, incluso en, pues, en idiomas como tal, como para poder aprenderlo. Y sí es muy interesante todo lo que comentas. Y por último, te quería pedir eh, algunos consejos o algo que quieras decir para que la gente se pueda animar a dar este paso para aprender lengua de señas. Ok, yo les invitaría a entrar a este mundo de inclusión, a brindar su granito de arena para erradicar todas esas barreras que en este caso son de comunicación, pero que no esperen a que un día les llegue a tocar, que no esperen a que yo no tengo familiares, yo no tengo alguien con quien comunicarme. Tú, si quieres ser agente de cambio en nuestra sociedad, puedes aprender lengua de señas aunque no lo conozcas a ninguna persona con esta discapacidad, bueno, que utilice la lengua de señas. Entonces, yo, la verdad es que el consejo que te doy es, si ya lo empezaste, no lo sueltes. De verdad, va a haber momentos de frustración, que no me sale y que no lo hago y que lo que decías tú, las caras y que qué vergüenza y que mi familia, porque me ha tocado que mi familia me dice, ay, qué ridícula, o sea, pues te ven en el espejo haciendo señas y practicando, porque a veces pasa, ¿no? A veces pasa que la familia es como, le falta ese poquito de sensibilización, pero que tú cuando ya lo conozcas, transmitas ese amor para que pueda reproducirse a tener una sociedad más inclusiva, ¿no? Entonces, ese es mi consejo y de verdad no lo sueltes y vas a ver que satisfacciones vamos a tener muchos, 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 muchos. Proceso y va a haber tropiezos, claro que va a haber, pero siempre y cuando tener el objetivo bien claro. Okay, yay, muchas gracias por tus palabras y por compartir todo lo que sabes. Como saben, bueno, como acaban de enterarse, Pamela tiene, imparte cursos en Manos en Conciencia. ¿Dónde pueden encontrar, Pamela, para que se puedan contactar? Ah, sí, mira, en redes estamos como Manos en Conciencia con SC, en Facebook, Instagram, TikTok no tenemos, pero ahí andamos. Y ahí compartimos igual vocabulario, es para todos, o sea, aunque no sea como un curso, pero ahí puedes ver, por ejemplo, ahorita en el mes de febrero estamos que las señas de el Día del Amor y la Amistad, amor, amigo, entonces puedes aprender de poquito en poquito, ya después te vas familiarizando con eso. Y ahí en redes sociales pueden encontrar. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes para que te sigan? En las mías, bueno, Pamela Rodríguez, así aparezco, bueno, Pamela RDZ de Rodríguez, RDZR, porque soy Pamela Rodríguez Roque, entonces es Pamela RDZR, y ahí me encuentran. Sí, sí, síganla en TikTok. La verdad es que tiene videos muy buenos que ayudan bastante y de una forma divertida. No es la típica maestra que ahí se pone y hace los gestos. No, ella te la enseña de forma divertida, con los trends que ya sabemos, con canciones que nos gustan. Entonces ahí la pueden encontrar. Y muchas gracias por compartir tu tiempo, por compartir tus conocimientos. Muchas gracias y espero que todos podamos hacer este cambio, poder incluir en nuestra sociedad esta lengua y que en algún punto podamos todos poder comunicarnos libremente y que entre todos nos podamos
comunicar, ya sea para dar a conocer nuestros pensamientos o para expresar algo que sentimos. Así que es algo muy importante para aprender y espero que dentro de los próximos años esto tenga más impacto y también gracias a todos ustedes que enseñan estos idiomas, estas lenguas. Muy bien, no, muchas muchas gracias a ti por la invitación, un gusto conocerte y pues sí, cualquier cosa que necesites, aquí estamos y todo a beneficio y en pro de una sociedad inclusiva. Así es, y muchas gracias Pamela y muchas gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven. Nos vemos a la próxima. Yo les voy a dejar las redes sociales de Pamela y también de Manos en Conciencia aquí en el video y también en la cajita de descripción. Así que muchas gracias y nos vemos para el próximo episodio. Gracias a todos. Buenas noches.